Y apenas pasaditas las 1:10 del mediodía, seguimos acá en Mercados del Sector. Estamos ya con nuestro invitado y nuestro amigo Guarino en el living, así que vamos a darle paso para conversar un poquito de actualidad ganadera. ¿Qué te parece? Para mí es una fiesta, pero realmente les puedo asegurar, amigos, porque quien viene a visitarnos es un amigo, que además por esas cosas de la vida es ingeniero agrónomo y que además, pero es un amigo, con quien me animo a charlar cosas hasta de familia. Fernando, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, muy bien, Verónica. Un placer estar con ustedes acá. Gracias. Sé que hemos compartido muchísimas cosas, muchísimas charlas y demás con Fernando Canosa y siempre ha estado presente y para nosotros es un orgullo. Bueno, te voy a hacer la pregunta más fácil de todas, así que, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ahora tenemos que construir lo que dijimos que se podía hacer. ¿Se podrá hacer? No tengo dudas. Ah, bueno. Ah, bueno, me encantó. No, o sea, me parece, a ver, no estamos hablando de ciencia ficción, o sea, creo que es dar lugar a que el sector privado pueda desplegar todas sus alas, dar lugar a que la gente que se esfuerza, la gente que está preparada pueda andar y caminar con sacrificio, porque esto no lo vamos a hacer de hoy para mañana, pero esto es un poco volver a la fuente, digamos, lo que hicieron nuestros antepasados para poder llegar al lugar al que llegaron. O sea, vos andás por cualquier lugar y cualquier familia aspira a tener un profesional, sale el primer profesional, después sale la segunda generación con profesionales, nuestros antepasados vinieron que eran comerciantes, eran laburantes de la tierra, y bueno, y esta fue la evolución de la Argentina. Plantearse esto no me parece que sea ciencia ficción, lo que pasa es que, claro, en 20 años vinimos muy mal acostumbrados a algo totalmente diferente. Pero es volver a las fuentes. Pero, perdón, Vero, ya te Sí, dejo sí, a vos sí, por favor. porque Pero vine a hablar de carne, mira vos. No, qué de carne. Vamos a hablar un poco de todo. Gordon. Si no te aprovecho a vos. No, no hay problema. Pero, a ver, también lo tuvimos a Macri 4 años. ¿Qué pasó? Y bueno, yo creo que lamentablemente lo de Macri fue tibio y no alcanzó a sacar el cáncer como había que sacarlo. Creo que esa es la gran jugada de este momento, ¿no? Pero amigos, es que hay una cosa que me entusiasma, es la cantidad de gente joven que está comprometida con este proceso. Eso me parece que pone la diferencia. Vos sabés que a mí eso digamos, yo no lo entendí este proceso, cuando empezó me pareció una locura más, pero digo, cómo toda la gente que hace política no se dio cuenta que por la llave o por afuera venía corriendo un caballo y nadie se dio cuenta que este caballo venía y seguían charlando entre los dos caballos que estaban acostumbrados a manejar esto. Y se apareció el otro por el otro lado y los pasó a todos y acá lo tenemos arriba hoy. O sea, es como que me parece que esto indica que hay un montón de gente profesional de la política que pone en juego su profesionalidad, porque no lo supo ver. O sea, yo no soy político, vos tampoco, pero apareció alguien que no estaba en ningún lado y que utilizó medios que no son los medios que utilizamos nosotros, que leemos la noticia gráfica, que después le escuchamos la radio, no. La mayoría de esto fue por las redes. Y nosotros no lo subimos a ver porque no estamos ahí. Vos seguro que sí, porque sos un comunicador, pero la mayoría de los argentinos no. Pero bueno, apareció esto y la gente joven es y cuando yo digo gente joven, lo que veo es que cruza todas las clases sociales, todas las clases, digamos, todo, es transversal esto, no es que son solamente los ABC1 que están atrás de Milei, no, yo te diría que hay más de abajo que de arriba. Pero bueno, estoy describiendo la realidad, no estoy diciendo ninguna noticia nueva, pero lo de los jóvenes me parece importante, porque creo que los jóvenes lo toman esto con una paciencia diferente a la nuestra, ¿no? O sea, nosotros estamos en la curva final. No sabemos dónde se acaba esta curva final. ¿Dónde chocamos? Pero los que empiezan ahora vienen con un entusiasmo de gran flauta. Y bueno. Siempre se vincula la ganadería con la pasión y, digamos, con dedicarse a eso, más allá de cómo te da el negocio, más allá de cómo te cierra. ¿Vos ves en esta generación de jóvenes una pasión por seguir con la ganadería? Vos sabés que yo veo, Verónica, ese cambio. O sea, a mí me tocó vivir en los últimos 30 años, tengo 40 y pico de profesional, pasar de los planteos mixtos a los planteos exclusivamente agrícolas, donde los que nos dedicamos a la ganadería éramos los idiotas de la clase. Y nos trataban como tales, o sea, si vos seguías
haciendo ganadería y no te dedicabas a hacer agricultura, medio como que te habías quedado en la historia. Vos hablabas hace un rato de economía circular, esto se dio vuelta y hoy en día estamos hablando de los planteos Victor, de las bondades de la ganadería, de los sistemas pastoriles, el tema del carbón, el calentamiento global, en fin, hay toda una vuelta a lo que uno vio. Yo ayer charlaba con un amigo, le digo, cuando vos empezás, nos ponemos viejos como la rueda se da vuelta y empezamos a vivir lo mismo que pasó, que ya estamos llegando al final, pero los que empiezan ahora no vieron todo esto. O sea, es muy difícil transmitir, pero la realidad es que concretamente hoy hay mucha gente joven y tengo la suerte de estar en este momento liderando un equipo de gente joven que nos dedicamos todos a la ganadería. Bueno, vos y son ingenieros agrónomos y veterinarios y... Vos tomá el mate que así yo puedo preguntar. Yo te conozco a vos, un fana de la ganadería, pero te conozco un enfermo de la educación. Sos un tipo que, creo que cuando más te conocí fue cuando compartimos allá en Relicó, ¿no? En el colegio de la sociedad rural. Y ahí vi que realmente le pones una enjundia, una fibra a todo el tema de la educación. ¿Es tan así tu vida, tan comprometida con ese tema? A ver, yo viví 20 años en Río Cuarto, crié mis 4 hijos en Río Cuarto y llegó un momento donde para mí la educación yo siempre dije a mis hijos que les voy a dejar 2 cosas, educación y vacas, después el resto que se arreglen ellos. Pero eso yo no estaba conforme estoy hablando de la década del 90, al principio de la década del 90, sí. Fines de la década del 80, con el tipo de educación que me ofrecía a mí en ese momento Río Cuarto. Y bueno, nos juntamos 32 matrimonios, fundamos un colegio, el Colegio San Ignacio, que yo ahí fui 4 años vicepresidente, 2 años presidente y bueno, fui uno de los líderes que formó ese colegio, un colegio bilingüe con bachillerato internacional, en fin. Me ocupé del tema porque si no me tenía que la opción era venirme acá. Yo no quería volver, en ese momento mi mujer tampoco, y bueno, nos quedamos allá, hicimos un colegio donde ahí nace mi pasión por la educación. O sea, siempre me ha gustado, las cosas que hago, las hago y me comprometo. Trato de no ser un comentarista, sino de ser un protagonista. Bueno, vivirlo, lo vivís, ¿no? Sí. Y esto, por eso, cuando vos me conociste con el tema de la rural, cuando me invitan a mí a ser director, Del único colegio que tiene agropecuario que tiene la sociedad rural tenía. ¿Qué pasó con Relicó? Bueno, ese es otro tema un poquito más complejo. ¿Pero sigue existiendo el colegio o no? El colegio hoy de la Universidad Nacional de La Pampa. Ah, está bien. No, creí que había desaparecido como colegio. No. Pero no sabía que la rural no estaba más involucrada. No, la rural se lo cedió a la Universidad Nacional de La Pampa, pero eso es otro tema. Cantar que no comulgo con la idea, pero existe. Existe así. Sí, yo que acompaño al IPCBA muchas veces en los encuentros de jóvenes que van haciendo en todo el país, que realmente es llamativa la convocatoria que tienen, porque van chicos de escuelas, de los últimos años de la escuela secundaria, de los primeros años de facultad, y algunos que simplemente trabajan, están recién incorporándose en actividades, y es impresionante el interés que hay por cosas nuevas que se puedan vincular con la carne, cosas desde los influencers hasta distintos modos de monetización de las transacciones, hasta como un montón de ámbitos que antes quizás en la ganadería no había y ahora se están incorporando y están como llevando el negocio a otra generación, ¿no? Es tal cual lo que vos ves, o sea, vos vas hoy a un campo, hablás con un recorredor, con un puestero, y todos los chicos jóvenes que trabajan tienen su celular, tienen sus aplicaciones ligadas a la carne, vos tenés aplicaciones que podés seguir el tema del pasto, tenés información de los satélites, o sea, es otra cosa lo que se está haciendo, y esto lo hacen los tipos jóvenes, no lo están haciendo los viejos como nosotros, o 10 o 20 años menos que nosotros, sino son los chicos jóvenes. Por eso yo soy muy optimista en esto. Porque hay todo un cambio que uno no lo nota, no lo notas hasta que sale a la superficie. Cuando salga a la superficie va a pasar como Milei, ¿viste? Nadie lo vio hasta que apareció. Y bueno, con la carne hay algo parecido. La agricultura también, pero yo lo que digo es que las nuevas tecnologías han acelerado los tiempos y la captura de tecnología también en la parte ganadera. Qué cosa, ¿no? La verdad que los jóvenes, sin ninguna duda los chicos, las mujeres que lentamente, para mi gusto demasiado lentamente, se van metiendo
en toda la vida del campo, a pesar de que de todo el laburo que hacen adentro del campo y no se muestran, pero como con corajeadas, porque yo también me quedé enganchado con lo que dijiste de Milei, que nadie lo esperaba, que el caballo... Yo una vez, esto lo cuento con un poco de vergüenza porque tiene que ver con mi modo brutal de decir a veces las cosas, ¿no? La última vez que entrevisté a Javier Milei, al señor presidente, le dije: Javier, sos un genio, lástima que estás más loco que un plomero. Después que lo dije, pero claro, es un tipo que te ofrece así una confianza total y que es muy, muy jocoso y muy de... Y realmente lo de los locos termina siendo tan importante. Vos decís, esa gente que es disruptiva, esa gente que te asombra la cantidad de cosas que puede llegar a proponer o hacer, te asombra realmente, ¿no? Bueno, asombroso que la sociedad argentina lo siguió, o sea, no... Eso, pero aparte vos dijiste chicos, pero cuando había algunas Eso empezó de las así. movilizaciones, había Sí, gente grande, sí. matrimonios grandes, que esperábamos otra cosa, ¿no? Un cambio importante. Pero bueno, volviendo a la ganadería. Y ahora, porque tenemos menos vaca, desaparecieron 1 millón y pico de terneros, que no sé dónde van a salir. ¿Cómo sigue esta historia? A ver, creo que no hay que perder el foco en esto, ¿no? O sea, estamos ante un mundo en el cual la carne vacuna fundamentalmente falta y va a seguir faltando porque el crecimiento económico del mundo, con sus más y con sus menos, va más rápido que las posibilidades biológicas de generar carne vacuna. Entonces, esto creo que hay que tenerlo como foco delante y nosotros, junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, pero fundamentalmente Argentina y Brasil, somos uno de los pocos países del mundo que estamos en condiciones de aumentar la producción. Esto creo que hay que tenerlo como norte, porque si no nos empezamos a perder en las coyunturas y en los problemas domésticos que no hacen al fondo del asunto. Desde ese lugar venimos de padecer una sequía tremenda de prácticamente 3 años de sequía. Algunos dicen que es la peor de la historia. Por Bueno, lo menos para algunos es la peor está de bien. la historia. Sin entrar en ese detalle, yo creo que ha sido una sequía grave. De todos modos, fíjate lo positivo, que si es la peor de la historia, la del 2008-2009, La viví, fue peor. la viví. Yo también, pero fue peor las consecuencias de esa que la de este momento. En ese momento se perdieron 5 millones de cabezas en un año. Eso fue, en ese instante era el 10% del rodeo. Hoy estamos hablando que se ha perdido entre el 2 y el 3%. O sea que de alguna manera ha habido una reacción del sector ganadero para que un hecho similar no provocase unas consecuencias iguales. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que tenemos un año 2025 muy difícil. Muy difícil porque... ¿Por qué si 2025? 2025, el año que viene, 24, perdón, 2024. No, 24 quise decir, 24, perdón. El 2025 que lo van a ya tener- me siento viviendo el 24 y me equivoqué. El 2025 lo van a tener peleagudos los exportadores. Espera, el 2024. 2024 un año difícil. ¿Por qué? Porque vamos a tener entre 1 millón y 1,5 millones de terneros, no sabemos justo porque son los que están terminando de parir en este momento, en el norte todavía están pariendo las vacas, vamos a tener 1 millón, 1,5 millones de terneros. Se ha faenado 3.300.000 cabezas este año, más de la faena de equilibrio, se hemos faenado más que los años anteriores, todo referido por la sequía. Hemos vendido el 48% de hembras ha habido en la faena, o sea, es todo un combo en el cual vos decís, el 24 faltan terneros y falta carne. Pero si esto los políticos lo tienen claro, es un año que hay que aprovechar en el sentido de que no se les ocurra, y esto creo que no va a ocurrir, de que pongan vedas, ni que pongan mercados controlados, ni nada por el estilo que modifiquen, sino que esto tiene que servir para que el productor vea que ante estas condiciones hay una señal clara para favorecer el aumento de producción. Entonces va a ser un año bisagra. Si se dan esas condiciones, el sector ganadero va a entrar en un crecimiento exponencial en el cual del 25 para adelante no va a haber ningún problema en lo que es el abastecimiento de Argentina y la exportación. Lo que hay que tener claro es el año 24, porque va a ser una oportunidad para que se desarrolle más la carne de cerdo y de pollo, que sigamos estando en el podio de los mayores consumidores de proteína animal. Somos el segundo país consumidor de proteína animal después de Estados Unidos y antes de Australia, que es el tercero, y somos el primer consumidor de carne vacuna del mundo. Que caigamos de 51 kilos a 40 y tantos kilos en un año no me preocupa, pero demos señales claras para que esto no pase a ser un problema crónico de la Argentina o en la lucha entre consumo y exportación, sino que hagamos lo que hizo Brasil,
aumentemos la producción, pasemos a los 5 millones de toneladas, nos olvidemos del problema del mercado argentino. Los argentinos cada vez vamos a comer más barato porque cada vez se va a exportar más. O sea, creo que estamos en un momento justo para dar el gran salto con un gobierno que va a acompañar las políticas, como te comentaba. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Bueno. ¿Vas a permitir? ¿Le contamos con quién estamos charlando? Estamos con Fernando Canosa. ¿Quién no lo va a conocer? ¿Cómo Fernando Canosa? Pero por favor. Con el ingeniero Fernando El ingeniero Canosa. agrónomo Fernando Canosa. Canosa. Exactamente. Bueno, Vos hagamos tenés una la suerte pausita. de tener ganas. Yo ni eso, ya me quedó. Hacemos una pausita mientras toman el mate y ya venimos. Seguimos en Mercados del Sector, seguimos con nuestro invitado especial de hoy para hablar de ganadería, de la actualidad y de lo que viene. Y Fernando, hace un poquito vos hablabas de los 7 desafíos ganaderos. En resumen, ¿de qué se trata? A ver, esto es algo que escribí previo a las elecciones, pero se publicó la semana siguiente. O sea, de los 7, justamente no me acuerdo claramente ahora en este momento, pero yo lo que de alguna manera planteé en esto de los 7 desafíos es algo lo que estuve comentando recién, pero agregando a esto que estamos hablando, uno es todo el tema pasto. O sea, creo que así como en la agricultura pasamos de los 40 millones de toneladas que teníamos, 35, 40 millones de toneladas que teníamos allá en la década del 80, pasamos a las 100 millones de toneladas, que cuando hablaban de 100 millones la Fundación Producir Conservando decían, están todos locos, y hoy ya estamos hablando de 160, 180. Bueno, yo digo, el sol, la máquina fotosintética sale para todos, para todas las plantas. Entonces, nosotros no hemos todavía hecho la gran revolución del pasto, que se ha empezado a hacer, pero todavía hay mucho por hacer allí. Y esto no es más que decir, donde yo estoy produciendo tanto de soja, tanto de maíz, tanto de trigo, ¿cuánto puedo producir de pasto? No porque los suelos sean iguales, sino porque el sol, el aire, el agua es la misma. Entonces, ¿cuánto podemos producir? Bueno, desde ese lugar hay posibilidades de duplicar la producción de pasto. Entonces, duplicar la producción de pasto significa que podemos hacer más recría, que podemos tener más terneros. O sea, me parece que el foco del crecimiento de la producción ganadera argentina no hay que ponerlo tanto en un aumento del stock, no seguir teniendo más vacas para que produzcan pocos terneros, sino tener las mismas vacas para que produzcan más terneros, más recría y eventualmente después aumentar la cantidad de vacas. Pero el foco tiene que estar puesto en aumentar la cantidad de pasto. Yo digo, la producción de pasto es el equivalente a lo que uno siembra en granos y las vacas son las cosechadoras. Sí. Entonces no compremos más cosechadoras si no tenemos que cosechar. Produzcamos más pasto y en función de eso vayamos poniendo más cosechadoras y mejorando el uso del pasto. Entonces, entre la conjunción de producir más pasto y a través de las cosechadoras del pasto, que son las vacas y los terneros, podemos cada vez tener mayor producción. Bueno, esto es acá el foco donde tenemos que ponerlo. Y creo que la política macroeconómica es la gran deudora de esto, porque en la medida en que hemos pasado durante tantos años por tantos vaivenes macroeconómicos, la carne, los animales vacunos se los toma como una reserva de valor ante las grandes variaciones, porque sabemos que sigue el dólar, que sigue la inflación, entonces la gente acumula hacienda. Si aumenta de peso o tiene terneros, es un problema secundario, como guardar los dólares en la caja y no hacer ningún negocio. Bueno, esto pasa con las vacas. Bueno, si le damos un marco macroeconómico en el cual se pueda expresar el potencial que tienen la producción vacuna, yo no tengo dudas que va a haber un crecimiento exponencial como ha habido en Brasil, como ha habido en Paraguay. No tenemos que ir a ver cosas raras en ningún lado, sino acá en los países vecinos. ¿Por qué no tenemos más ganadería? ¿Por qué no tenemos más ganadería? Bueno, no tenemos más ganadería. En primer lugar, nos falta pasto para tener más ganadería. Es normal y lógico que las mejores tierras vayan a agricultura, porque la agricultura es una producción primaria. O sea, el equivalente de la producción de grano es producción de pasto. La diferencia es que el grano ya es un producto que va directamente a algún producto alimenticio. El pasto se tiene que transformar en carne para que sea producto alimenticio. Entonces ahí hay una pérdida desde el punto de vista energético. Esto lleva a que aumente la superficie agrícola, lo cual es muy lógico, y en la superficie ganadera no hemos puesto toda la tecnología necesaria, equivalente que se puso en agricultura, porque no hubo condiciones para que la gente tuviera algún grado de seguridad. Vos pensás que entre que sembrás un grano y tenés la cosecha pasan entre 6 y 8 meses. Entre que vos decidís entorar una vaquillona o una vaca y llega el producto a la góndola pasan entre 3 y 4 años. Entonces, con estos vaivenes económicos permanentes que hemos vivido, la gente no ha asumido el riesgo. Yo te lo pregunté con un poco de maldad porque
sospechaba que vos me ibas a decir que con las inseguridades que nos dio el gobierno que se fue durante tantos años, que cierra las exportaciones, que las abre un cachito, las vuelvo a cerrar, las abre un cachito. Entonces fue más la desconfianza que la desconfianza que llueva o que no llueva, ¿no? Pero de todos modos yo creo, y esto lo digo con conocimiento de causa, o sea, yo hace 20, 30 años que vengo hablando de estas cosas y he venido creciendo en conjunto de negocios que manejamos con mi hermano en arrendamiento de campos, en meter vacas, en tener ciclo completo. Y bueno... ¿Me pasás el dato después en privado? No, pero ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros alquilamos el primer campo en el 2007. Después vino la seca del 2008, 2009 y demás. Pero de alguna manera uno entendía qué es lo que iba a pasar para adelante. Después vino el 2012 con China. O sea, creo que en la carne no hay que tratar de manejarse con las coyunturas. Hay que tratar de salir de la problemática coyuntural y tratar de mirar más lejos. Porque en algún momento la cosa llega y llegó. El 2012 cambió con China y esto cambió para no volver para atrás. Entonces no sigamos quedándonos inmersos en la coyuntura y perdiendo los faros largos. Porque hoy, el que empiece hoy va a lograr los resultados en 4 o 5 años. El que viene creciendo de alto ya está hoy. Eso es muchísimo. En Argentina, donde pensamos para dentro de 5 semanas, eso es muchísimo. Bueno, pero el mundo necesita carne, entonces no nos perdamos en cuestiones intrascendentes. Se nos fue la hora. Pero puedo hacer una preguntita. Dale. Así de cortita y así de cortita. No sé si va a ser así de cortita, porque me interesa mucho y da para muy largo, que es sobre sustentabilidad. Entre las noticias que hablamos nosotros, hablamos de esto de, por ejemplo, exportar harina libre de deforestación. Sé que en materia de ganadería se está trabajando mucho en demostrar que en Argentina somos sustentables en la producción y que es algo que los mercados en un momento quedas afuera si no lo demostrás. ¿Vos cómo estás en ese proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, está clarísima tu pregunta, Verónica, y gracias. Argentina claramente es un país que es, según lo que dicen los especialistas, no lo soy, somos carbono positivo. ¿Qué quiere decir? Que es más lo que secuestramos de carbono que lo que emitimos sumando todas las actividades económicas. Esto es dicho por Tucho Bigliso o Ernesto Bigliso. Por gente que sabe y no por algunos que creen exactamente lo contrario. Porque viene con el verso del norte, o sea, no tiene nada que ver la producción ganadera del norte, del hemisferio norte, donde hay nieve durante 5 o 6 meses, la hacienda tiene que estar encerrada, donde no hay el desarrollo pastoril que tenemos en el hemisferio sur. O sea, es otra cosa. Nosotros producimos mayormente carne a pasto. El pasto secuestra carbono. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos y que tenemos que salir a demostrarlo al mundo. Y por suerte, en esta última COP, salió que el 80% del problema del carbono está dado por los combustibles fósiles. Porque para colmo esto no es una discusión romántica, es un negocio. Entonces, donde los grandes generadores de carbono, que no es circular eso, sino que están sacando lo que está abajo y lo emiten y nadie lo toma, el gran sector circular justamente son las vacas, porque la vaca larga el metano, pero después captan el carbono a través de las plantas, y entonces esto creo que por suerte salió en la última COP, están cambiando también los sistemas de medición y nosotros estamos muy bien posesionados en eso. Entonces creo que es bueno este tema instalarlo y que doña Rosa entienda que las vacas argentinas no son las mismas que del norte y la producción nuestro, lejos de ser emisora de carbono, emitamos carbono obviamente por el metano, secuestramos más carbono del que emitimos. Fernando, mil gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Te digo una cosa, si seguís viniendo vas a aprender bastante más. Pero estoy seguro, hacé lo que todos los días aprendemos. Gracias a ustedes, muy feliz Navidad para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias.